Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición de este nuevo espacio de conversaciones cortesía de Matchbook, Comunidad de Lectores. Muchas gracias por su sintonía. Yo soy Gonzalo Briones y conmigo está Matías Muñoz. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de una de las mentes más importantes de la ciencia nacional. Su trayectoria científica se ve coronada hoy en día con el apoyo de miles de personas que siguen sus charlas y sus publicaciones en el mundo. Su obra, Somos polvos de estrellas, ha marcado un hito en nuestra historia cultural al convertirse en el primer bestseller de divulgación científica en el país. Y este año nos entrega una nueva obra que tendremos el privilegio de discutir el día de hoy. Hablamos, sin lugar a dudas, de nuestro único, grande y nuestro profesor José Maza Sancho. Muchas gracias por su presencia. Bueno, encantado, un placer conversar. Además de la lectura, es uno de mis temas favoritos, así que con mucho gusto estoy aquí esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Profesor, hace poco usted lanzó el libro Bajo el manto de Urania, un muy educativo libro que nos habla sobre la historia de los pensadores que permitieron la gran revolución científica. Usted destaca la invención de la imprenta como un momento articulador del desarrollo de la ciencia y del conocimiento en general. Hoy en día, teniendo mejor educación y acceso a la información, la ciencia ha avanzado exponencialmente en estas últimas décadas. Sin embargo, pareciera ser aún muy alta la brecha entre la ciencia y la ciudadanía. Es por esto que nuestra pregunta es, ¿qué rol, en su opinión, juega la divulgación científica en reducir aquella brecha que nosotros mencionamos? Y además, ¿cómo habiendo tantas tecnologías de la información, aún es necesario que las ciencias hagan esfuerzo por bajar el conocimiento a la gente? Uy, tremenda pregunta la que tú me haces. Yo creo que, mira, desde la época que trato ahí en el manto de Urania, desde Copérnico para adelante, la ciencia empieza a despegar, empieza a correr por la pista de despegue con Copérnico, y finalmente la ciencia despega con Newton, sin ninguna duda. Pero de ahí la ciencia va creciendo exponencialmente. Sin embargo, la cultura de la gente, el conocimiento del estado llano, crece muy lentamente, muy lentamente. Y entonces la diferencia entre lo que saben los que están en la frontera del conocimiento y lo que sabe el pueblo en general se ha ido cada vez más incrementando. La ciencia se ha vuelto tan técnica que es imposible para un lego de súbito meterse en un trabajo científico y entenderlo. Son muchísimos pasos los que hay que dar para poder entender una ciencia. Entonces la divulgación científica es un nexo fundamental entre la ciencia de frontera y el conocimiento científico, la cultura científica que maneja la señora Juanita. Yo, mira, en estos últimos años, tú hablabas ahí de mi libro, Somos polvo de estrella. Yo por mucho tiempo hice una charla de semejante nombre, o el nombre era un poco distinto, pero la charla era la misma, y de repente dije, bueno, voy a escribirlo mejor, porque ya tanto a decirlo una y otra vez, voy a cambiar el tema, y para cambiar el tema, si ya está por escrito, no toco más ese tema. Bueno, resulta que la gente lo ha recibido de una manera extraordinaria. Yo pensé que ese libro iba a tener, bueno, unas poquitas ediciones. Yo incluso le dije a la gente de la editorial Planeta, cuando me fueron a ver a mi oficina, yo tratando de que me inflaran, le dije, no, yo creo que fácil podemos vender 5.000 o 7.000 libros de ese libro. Y la jefa de Planeta se rió, me dijo, sí, bueno, nosotros tenemos una expectativa un poquito más alta. Pero yo me quedé medio achunchado porque yo me estaba así como agrandando con vender 7.000 libros. Bueno, se han vendido 70.000 Wow. y vamos en la edición número 24. En 3 años se han hecho 24 ediciones. Y me decían hace 2 o 3 días que estaba lista la edición en España y en México, y ya está, hace como 1 año y medio, está editado en Argentina, también en Perú y también en Colombia. Entonces la verdad es que ya chochera más grande que ese libro es imposible. Pero yo desde ahí en adelante me he dedicado casi exclusivamente a hacer divulgación
de lo que yo aprendí, pero incluso ni siquiera no de lo que yo aprendí. Yo estudié supernovas, cuasares, galaxias, Seyfert, pero divulgar los elementos fundamentales de la ciencia para levantar la cultura. Yo creo que en Chile la sociedad está al debe con sus ciudadanos desde el momento en que esto se declaró una república. Al comienzo no le enseñábamos ni a leer ni a escribir a la señora Juanita. No, ¿para qué va a saber leer y escribir? Y a don Lucho tampoco. Ahora, recién en 1920 le enseñamos a leer. Y fíjate que algo que yo te quiero decir, para mí, en mi manera de verlo, nosotros tenemos dos ojos que nos permiten oxigenar el cerebro de una manera bastante contundente. Tenemos dos oídos que nos permiten también tener un acceso al mundo que nos rodea. Pero la lectura es casi tan importante como cualquiera de las dos anteriores, pues la lectura es como un túnel que me permite a mí conectarme con la Revolución Francesa, me permite hoy día leer un libro sobre el presidente de los Estados Unidos, que está a 15.000 kilómetros de distancia. La lectura es como ojos distintos, son como antenas. Entonces, el no cultivar esas antenas que te dan la lectura, que te permiten saber sobre Leonardo da Vinci, que vivió hace 500 años, murió hace 500 años, vivió hace 550, o sobre el Imperio Romano. Entonces, la lectura es casi como un derecho humano. Entonces, privar a la gente del... No estoy hablando de enseñarles a leer es una cosa, pero introducirlo en el hábito de la lectura es una cuestión muy superior, y lo importante no es que puedan leer deletreando la P con la A, la L con la A, la M con la E, no, que sepan ir leyendo. A mí me parece fundamental y yo estoy muy contento. Mira, para redondear un poco esta idea, yo estoy agradecidísimo y muy orgulloso de que se hayan vendido 70.000 ejemplares de este libro Somos Polvo de Estrella. Pero si yo lo pongo en un contexto, fíjate que 70.000 no llega a ser ni siquiera el 0,5% de los habitantes que tiene este país. Por lo tanto, si yo los pongo todos en línea, pongo 1.000 personas, van a haber 4 que van a tener un ejemplar de mi libro y van a haber 996 que no van a tener un ejemplar de mi libro. Entonces, a pesar del éxito extraordinario, y ya no puedo pedir más que el éxito que yo he tenido, la verdad, esto es 10 veces más que lo que yo pensaba. Cuando lo miro como una cosa de divulgación para la masa, todavía es francamente insuficiente. Por eso es que en estas redes sociales o en encuentros masivos, yo procuro usar todas las formas de comunicarme con la gente para contarle historias que son bonitas y que las pueden entender todo el mundo. Todo el mundo puede entender estas cosas. Entonces, ¿por qué privarlo de que los entienda? Pero bueno, pregúntame para no hablar yo como un monólogo. Sí, no, excelente, profesor. Usted en su respuesta involucró muchos de los temas de los que queremos conversar hoy en día. De hecho, usted habló harto de la historia, estuvo mencionando hartos episodios en general y hizo incluso una valoración histórica respecto del rol que el Estado o que la sociedad ha jugado en la educación de la población. Y en ese sentido, cuando usted escribió este libro, Bajo el manto de Urania, tuvo como intención presentar al público los astrónomos que cambiaron la historia, los astrónomos de la revolución científica. Por consiguiente, lo que más sale a relucir en sus conversaciones, en sus entrevistas, son su posición como astrónomo, como profesor, como divulgador científico. Pero no obstante, yo quisiera hacer la acotación, y lo hemos conversado con Matías, de que su libro es también un libro de historia. Y por lo tanto, en la construcción de su relato, ha usado las técnicas propias de la disciplina histórica. Usted recopiló fuentes, contrastó opiniones con bibliografía, ha interpretado hechos históricos, hablamos de la imprenta recién, ha seleccionado fragmentos, descartó otros. En suma, construyó una historia como la entienden los historiadores. Entonces, con la comunidad nos preguntábamos, ¿cómo escribió este libro el profesor Massa? ¿Qué proceso siguió?
Vemos que en su bibliografía se basa esencialmente en obras de historia de la ciencia, en la biografía de los astrónomos, pero usted también leyó en su propia fuente histórica a Galileo y a Copérnico. El subtítulo de su libro es La historia de los pensadores que permitieron la gran revolución científica. En fin, usted me entiende la idea. ¿Qué relación tiene usted, profesor, con la disciplina de la historia? ¿Y qué elementos de ella hay en su libro? Mira, sí, excelente pregunta. Yo tengo que decir algo que en realidad creo que es en parte la respuesta a tu pregunta. Yo durante 40 años enseñé historia de la astronomía en la Escuela de Ingeniería como un ramo humanista. Yo lo explico ahí en el prólogo del libro. Yo tuve la fortuna, el honor, no sé cómo llamarlo, de poder tomar 2 años, 2 cursos anuales con el doctor Desiderio Pap, que era un filósofo y historiador de la ciencia maravilloso, un húngaro, judío húngaro que llegó con Hitler, se vino a Argentina y de Argentina pasó a Chile. Era profesor en la Escuela de Veterinaria de la Chile y también hacía un curso en la Escuela de Ingeniería. Él nos habló de Copérnico, de Tycho Brahe, de Galileo, de Kepler, y cómo Kepler encontró las leyes y después de Newton. Todo lo que yo hablo en el libro lo escuché hace 52, 54 años, lo escuché directamente de la boca de Desiderio Pap. Desiderio Pap escribió varios libros, tengo yo aquí en mi espalda, un tratado en 12 volúmenes, que es Panorama General de Historia de la Ciencia, donde él va narrando todos estos acontecimientos. Yo me enamoré del ramo, pero yo me iba a ir a Canadá a doctorar en astronomía. Y cuando me terminé de doctorar en astronomía, la respuesta va a ser medio larga, intenté, porque había un departamento de estudios de historia y filosofía de la ciencia en Toronto, que era muy bueno. Estaba Stillman Drake, y Stillman Drake era un profesor enorme, el experto mundial en Galileo en ese momento. Pero yo quise, pololeé con la idea de quedarme haciendo un doctorado en historia y filosofía de la ciencia. Pero me dijeron, mire, usted tiene un doctorado en astrofísica, perfecto, pero para hacer un doctorado en historia y filosofía de la ciencia, usted tiene que saber 2 idiomas, aparte de inglés, a elegir entre el ruso, el alemán y el francés. Yo había dado un examen de francés para mi doctorado en astrofísica, porque pedían un idioma, pero para historia y filosofía de la ciencia pedían 2. Entonces yo tenía que o aprender de la nada alemán o aprender ruso. Wow. Que ya me quedé casi de espalda. Pero después me dijeron, mire, si usted hace su tesis con Kepler, Kepler todo lo escribió en latín y usted tiene que dar un examen de latín. Si usted quiere hacer una tesis con Galileo, Galileo escribió muchas cosas en italiano. Tiene que demostrar que usted puede leer perfectamente italiano. Entonces tenía que aprender un idioma que era o ruso o alemán y después o latín o italiano. Posiblemente Galileo era la mejor elección porque Stillman Drake era el profesor como más reputado ahí. Así que hasta ahí llegó mi interés o mi posibilidad de hacer un doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia. Me volví a Chile, pero ahí me encontré con que en la Escuela de Ingeniería, donde Desiderio ya estaba muy mayor, tenía 85 años o algo así, ya no hacía clase. Y yo le dije, oye, ustedes tienen cursos de historia del arte, de historia de Chile, de historia de América, de historia de no sé qué, de sociología, de psicología. Yo me animo a hacer un curso de historia de la astronomía. Dijeron, ya, pues ofrécelo. Entonces yo en una parrilla muy variada, en que habían cursos muy interesantes de gente muy compicua, estaba ni más ni menos que Nicanor Parra haciendo un curso de literatura, etcétera. Yo humildemente ofrecí mi curso de historia de la astronomía. Y eso fue el año 79. Y de ahí para adelante, todos los semestres hice el curso de Historia y Filosofía de la Ciencia. Entonces yo fui aprendiendo, bueno, lo que yo sabía de mi curso con Desiderio Pap. Tengo los cuadernos del único curso de la escuela de ingeniería que tengo un cuaderno aquí a mi espalda, que lo conservo como un hueso santo. Yo iba a clase y tomaba apuntes y después lo pasaba en limpio, cosa que no hice jamás en ningún ramo. Tengo ahí mi cuaderno con los apuntes de don Desiderio. Compré todos los libros en aquella época del Panorama General de la Historia de la Ciencia, entonces los fui leyendo y fui preparando los cursos. Entonces, claro, hay
yo no soy historiador, a mí me encanta la historia, pero no soy historiador y no conozco ni la metodología ni nada. Y en realidad en la Escuela de Ingeniería era un curso, bueno, a ver, no voy a usar palabras muy gruesas, pero era como desasnar, ¿no? Mis estudiantes eran bastante asnos, para no decirle burros, que es lo mismo, en cuestiones humanistas. Entonces yo me ponía a explicarle, mire, Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría y ahí se puso el museo, que era el lugar de adoración a las musas, y las musas, y todos me quedaban mirando con unos ojos así, porque no entendían nada de lo que yo les estaba hablando. Yo decía, y ahí estaba la biblioteca de Alejandría, y en la biblioteca había manuscritos, pergaminos, palimpsestos. Y entonces, con mis alumnos, si yo me iba muy largo en la volada, quedaban todos demasiado atrás. Entonces, yo nunca hice un curso, yo no hice un curso de historia de la ciencia o de historia de la astronomía para estudiantes de historia. Era para ingenieros, que fíjate tú lo mala que está la educación en Chile, que mis alumnos, que es lo más granado de lo que produce la educación media en Chile, había salvajes que me escribían el verbo hacer sin H y con S. Te duele la vista verlo escrito de esa manera. Sí. O cuando Copérnico tuvo que volver a Polonia con B larga. Yo decía, ay, se fue como por un tubo de Italia a Polonia. Y si no, iba con B corta. Entonces, iba con B corta, tuvo con B larga, o hacer sin H y con S. Y eso eran los estudiantes, eso eran, bueno, ya serán ingenieros, ya tendrán 50 o 60 años. Si llevo 40 años haciendo el curso de Historia de la Astronomía. Pero entonces, el curso mío de Historia no lo puedo yo vender como un curso, pero te doy toda esta explicación muy larga para decirte, yo durante 40 años enseñé 20 capítulos de Historia de la Astronomía hasta Newton en el primer semestre y 20 capítulos en el segundo semestre hasta la astronomía de hoy, el nacimiento de la radioastronomía, el nacimiento de la era espacial, todo. Entonces, apuntes de estos 5, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo, Newton, empecé a escribir para que mis alumnos, que no había muchos libros, y ellos tampoco tenían mucho interés, no había Wikipedia, no había internet, no había nada. Estoy hablando de hace 40 años, que con suerte había papel, ¿no? Unos papeles amarillos indecentes, que se le imprimíamos los apuntes, eran 10 páginas, 15 páginas, para que el que no había ido a clase tuviera una base de lectura para saber de qué. Entonces, este libro es el resultado de 40 años de haber estado chachareando sobre historia de la astronomía, y yo resumí, tengo 40 capitulitos, 40. Tomé los 5 que me parecen los más taquilleros, por decir una palabra que usan los jóvenes, los que son más de... Claro, si yo me pongo a hablar, por ejemplo, ahora quiero hacer un libro hablando de Fraunhofer, de Kirchhoff, de Bunsen, los que iniciaron la astrofísica, pero ya ahí te nombré 3 que no lo conoce nadie. Entonces tengo que empezar a explicar pero a Newton, a Kepler, a Galileo, sobre todo el mundo ha escuchado hablar de ellos. Bueno, armé el libro, pero como te digo, este libro son apuntes que yo hice hace 40 años y que todos los años los reeditaba y después los pasé a un formato digital y se los subía como un PDF a los alumnos en una plataforma que tienen en la escuela que se llama UCurso. Entonces, pero como eran apuntes de clase, eran más o menos, y la redacción era más o menos, estaba ahí una figura al lote. Pero entonces, armarlo y pulirlo y dejarlo, el editor me ayudó muchísimo, el editor que hace estos libros, ese sabe escribir. Yo apenas balbuceo. Pero yo después tengo que ver que él, al redactar la cosa bien, no me haya hecho perder el sentido de lo que yo quiero decir. Así que ahí peloteo para allá y para acá, para allá y para acá, el manuscrito, hasta que sale una cosa así. Entonces, esto no es que un día yo dije, ay, voy a escribir algo sobre historia de la astronomía. De hecho, bueno, sin falsa modestia, pero de mis colegas astrónomos, de los cuales soy muy amigo de muchos de ellos, no tienen, pero ni la menor idea, alguna exageración, ni la menor idea. Tienen una ligera idea de lo que se dice en este libro,
pero ninguno de ellos podría haberlo escrito porque nunca les ha interesado la historia de la astronomía. Todo lo que se dice aquí no es parte de la astronomía pura y dura, de la ciencia que te enseñan hoy como astrofísica contemporánea. Profesor, así que ¿sabe? de ahí sale. No es que me haya dado por dedicarme a la historia, un poco como podría ser lo que han pelado mucho a mi amigo, a Jorge Baradit, que él escribe sobre historia, pero que él tiene una formación sólida. Yo los libros de él los he leído y me gustan, me parecen provocativos, son una lectura entretenida, pero los historiadores dicen, no, eso no es un trabajo de un historiador. Exactamente. Bueno, pero que lo hagan ellos, a ver si ellos hacen una cuestión así y que llegue a la gente. Llegar a la gente tiene un mérito enorme, y yo en ese sentido me saco el sombrero por Baradit. De hecho, profesor, usted en esta respuesta también, una vez más, nos brindó muchas perspectivas muy interesantes sobre el problema de la integralidad de la educación. Usted ha dicho que usted no se considera historiador propiamente tal, no obstante, sí considera de que tiene un aparato de conocimiento que lo distingue de sus colegas, que a lo mejor están muy metidos en astronomía y en su ciencia, pero que no les interesa realmente la historia de su disciplina. Entonces, ese elemento a usted lo hace muy popular en la sociedad en general, porque su vocación por la pedagogía, digámoslo así, ha influenciado a muchísimas personas. Y en general, por eso mismo, usted es tan respetado en la población y usted puede enorgullecerse de las 70.000 copias que ha vendido. La gente lo quiere mucho y es porque se da cuenta que usted se esfuerza en aportar a la construcción de un país mejor, con mejor educación y que sea más razonable, con integralidad de conocimiento. Desde esa perspectiva, nosotros en la comunidad conversábamos y llegamos al acuerdo de que su discurso ayuda a cohesionar al país, a unirlo. Todas las personas miran a las estrellas y se sienten igual de maravilladas ante la naturaleza, sin importar sector político, ideología, religión, etc. Porque hay una cuestión humana que es más profunda, que es la capacidad de asombro y el sentido de la curiosidad infinita que nos define como especie. Desde ese punto de vista, ¿qué opinión le merece a usted la idea de la ciencia natural como una disciplina que cohesiona una sociedad que cada vez mira más hacia el futuro con ojos expectantes? ¿Qué opinión le merecen también las otras disciplinas? La filosofía, la historia, la literatura, biología, matemática, etcétera, desde este punto de vista que yo le acabo de mencionar. Mira, yo creo que la ciencia en particular, es la forma de la cultura humana que en este minuto está en la primera línea. La ciencia, y con la tecnología que esto conlleva y todo el desarrollo tecnológico en los últimos 50 años, yo creo que hay muy pocas cosas que hayan progresado tanto como la electrónica, como la computación, como la automatización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la vida cotidiana de todos nosotros, la vida cotidiana de la señora Juanita, que tiene un celular como este, o mejor que este celular yo no soy muy dado a la tecnología, curiosamente. Mi hija cambia el celular y me dice, ya papá, quédate con el mío, el teléfono viejo mío. Bueno, pero un teléfono que tiene en un teléfono, yo creo que hay fácil 1 millón de horas de trabajo de muchos miles de personas que en los más diversos lugares del mundo aportaron para que el teléfono tenga todas las funcionalidades que tiene, para que el teléfono sea lo que es físicamente y tenga todas las posibilidades que tiene. Entonces, la ciencia nos conecta, la tecnología nos conecta a todo. Desgraciadamente, Chile ha hecho una apuesta. Bueno, Chile, yo desde que tengo uso de razón escucho que Chile es un país en vías de desarrollo. Y nos dicen, es un país en vías de desarrollo, en vías de desarrollo. Yo he llegado a la conclusión de que eso es mentira. Porque yo creo que Chile, la gente que dirige el país, no tiene interés de que el país se desarrolle. Solo quiere que los que tienen dinero tengan más dinero mañana. Y el éxito extraordinario de unos muy pocos nos lo venden como un éxito del país, lo cual no es cierto. Lo llamaron El economía de éxito del chorreo. país va a ser cuando todos los
habitantes de este país sepan pensar ordenadito y tengan una cultura y una educación de otro nivel. Nunca un país ha llegado a ser del club de los países desarrollados siendo analfabeto o teniendo una educación muy, muy débil. La diferencia que hay entre Chile y Suiza es que los suizos saben pensar en general y los chilenos en general no sabemos pensar. Porque, fíjate, el otro día leyendo un libro, aquí estoy leyendo un libro sobre la Caroline Herschel, que es una de las pocas astrónomas mujeres que hizo contribuciones muy interesantes, pero que la historia como a casi todas las mujeres, las trata de invisibilizar. ¿Para qué vamos a decir que una mujer hizo algo? Bueno, estaba leyendo un libro de la Caroline Herschel y decía que en Alemania, donde ella nació en Hannover, después se fue a Inglaterra, pero en 1717 se puso una ley de instrucción primaria obligatoria. 203 años antes que en Chile. 200 años son casi 10 generaciones. 10 generaciones que en Alemania aprendieron a leer y a escribir, y sus hijos ya tenían papás que sabían leer y tenían después papás y abuelos que sabían. 10 generaciones, y recién ahí nosotros empezamos a poner la instrucción primaria obligatoria. Entonces, si en Chile no educamos a toda la población, si no les enseñamos a leer y les enseñamos a leer primero cuentos, primero novelitas chicas, después novelones más grandes y que lean de todo y que tengan la cabeza así súper grande, Chile jamás va a ser un país desarrollado. Si un país ignorante no puede ser un país desarrollado. Podemos llegar a tener, no, es que el PIB per cápita, pero ¿qué es lo que es el PIB per cápita? Significa que 20 empresas ganaron 50.000 millones de pesos y el resto tiene el salario mínimo de 300 lucas, pero tiene la cabeza bastante vacía. En Chile, lo decía el otro día Arturo Infante, en una encuesta que ellos manejan de la sociedad de escritores o del librero, el 60% de la gente en Chile dice no haber pisado nunca una librería. El 60% de la gente en Chile no ha pisado nunca una librería. Y del 40% restante, como la mitad, dice que no compra libros porque son muy caros o no lee porque no tiene tiempo. Y apenas queda como un 20% que ocasionalmente compran libros y que ocasionalmente leen alguna cosita. Pero entonces, la verdad es que como modelo de desarrollo del país, lo importante es que todo el mundo se llene la cabeza de cosas, con ciencia. La ciencia sirve para la vida cotidiana. Mi mujer el otro día cambió una olla a presión que teníamos por una olla ahora súper linda. Bueno, uno tiene que entender cómo funciona una olla a presión, que no tiene ni una gracia. Ahí echamos el agua, le ponemos 2 alcachofas, cerramos bien la tapa y en 20 minutos las alcachofas están listas. Pero ¿y por qué? ¿Qué magia tiene la olla a presión? Bueno, yo creo que la señora Juanita debería entender, porque no puede hacer la barbaridad de abrir la olla de presión cuando le dé la gana, porque las alcachofas van a quedar estampadas en el techo, ¿te fijas? Claro. Entonces, tener conceptos básicos de física te sirven para la vida cotidiana. Ahora, a la gente hay que enseñarle mucho más ciencia, pero mucho más historia y mucho más filosofía y mucho más artes plásticas, y deberíamos de enseñarle a los niños a disfrutar de la belleza de un paisaje de la cordillera Nevada, la belleza de ver un montón de flores, la belleza de ver las olas en el mar en un atardecer, la belleza de buscar piedritas. Yo ahí cuando voy a la playa me dedico a buscar ágata, y entonces uno en un pedregal de repente encuentra un ágata y me voy encantado después de haber estado media hora así gateando entre medio de las piedras. Entonces, la belleza, la belleza está en todas partes. Como decía Eduardo Anguita en su libro, La belleza del pensar también. Claro. Bueno, mi amigo Cristian Banken, que tenía ese programa, La belleza de pensar, la verdad es que no hay nada más bonito que poder pensar y correlacionar esto con aquí, con allá. Entonces, no es que es o ciencia o filosofía, es mucho más ciencia y mucho más filosofía y mucho más ciencias sociales, mucho más de todo.
todo lo que estamos enseñando en el colegio es insuficiente. Tenemos que acelerar a todo. No es decir, no vamos a enseñar esto porque vamos a ponerle énfasis en aquello. No, hay que enseñar más. Y lo más importante, los niños de hoy van a vivir 100 años. Y en 100 años más, el nivel de conocimientos que va a haber, no logramos ni siquiera atisbarlo hoy día. Y por lo tanto, si no le enseñamos al niño a ir él desarrollando sus propios esquemas mentales, si no le enseñamos a pensar y a ser autodidacta, ese niño en 50 años más va a estar totalmente pasado de moda y no va a entender para nada el mundo en que le va a tocar vivir. Y en 50 años más todavía le van a quedar 50 años por delante. Entonces tenemos que educar a los niños de otra manera, enseñándoles a pensar y motivándolos para que se motiven por estudiar esto, por aprender más de lo otro, se motiven en lo que sea. Si un niño quiere hacer empanadas, que haga, pero que haga las mejores empanadas del planeta, las mejores empanadas del sistema solar, como diría el antiguo ministro. Ministro. Claro. Y que le ponga empeño y que las haga porque las puede hacer, no porque va a ganar más plata. No, si yo estoy haciendo empanadas, yo creo que mis empanadas sean las mejores. Y ahora, si como son las mejores, eso significa que mi negocio no se va a hundir, sino que va a mantenerse a flote, es macanudo. Pero yo tengo que hacer las cosas bien porque da gusto hacer las cosas bien. Y si yo soy gaffiter, no voy a ir a enchuecar una cañería metiéndole un soplete. Voy a comprar un codo y voy a hacer toda la instalación perfecta para que en 50 años más, si alguien ve la instalación, pues decir, pucha, le pegaba a este gallo, lo hizo bastante bien. Entonces yo quiero que el gaffiter haga una instalación fantástica, que el electricista haga una instalación fantástica y que el panadero haga unos panes deliciosos. Pero eso es otra cultura, es saber más, entender más y poder sentirse contento con lo que uno está haciendo. Porque lo que yo no puedo entender es esto de los nuevos emprendedores, hay muchos que son así con pechuga muy para adelante. No, compadre, a ver, importemos de no sé qué, bueno, importemos ropa interior. Bueno. Ya, pero no está bien, ahora vamos a traer televisores. No, y ahora, pero, es decir, ¿para dónde van tus sentimientos? ¿Para dónde va tu cuestión? Es decir, es nada más que comprar y vender, compro y vendo, gano plata, compro, vendo y gano plata. Al final del día, esa cuestión te deja una gran insatisfacción, porque no hiciste nada, hiciste plata. ¿Y qué? ¿Vaya a ir a ver a Don Sata con 2 maletas, con los billetes? Si Don Sata no te va a dar una suite especial cuando llegue a verlo. Entonces, uno, cuando esté expirando, uno tiene que decir, bueno, pucha, valió la pena, hice cosas que me parece, y mira, yo con mis libros y toda esta cuestión, digo, bueno, a lo mejor cuando yo me vaya, a lo mejor en unos meses más o en unos años más, ojalá décadas más, pero como sea, bueno, alguna semillita quedó, y que yo creo que cuando esté a punto de que ya la pelá me esté agarrando, voy a decir, bueno, ya me voy porque ya lo que quería hacer lo hice. Eso es lo bonito de materializar las cosas en un libro. Ahora, profesor, con respecto al título de esta conversación, y bajo la línea que hemos hablado ahora también últimamente, considerando que hoy en día vivimos en la época de la información o desinformación, ¿cuál es la importancia de la lectura como herramienta de reflexión, considerando que esta última es clave para pasar de la información al conocimiento? Bueno, mira, como tú lo dijiste, estamos viviendo en una época de la desinformación. La información está en verdad, mira, es como un vertedero. En el vertedero de basura de Santiago o de Viña del Mar, en el vertedero seguro que hay un anillo de oro. Y si tú mueves toneladas de basura, a lo mejor vas a encontrar un anillo de oro. Pero no es que tú vayas al vertedero y los anillos de oro van a estar así flotando arriba de la basura, eso no va a ocurrir. Lo mismo pasa con la información en Internet. Si yo pongo el cometa Neowise, me sale un montón de lugares. Me meto en uno y son un chamán de no sé dónde que va a hacer no sé qué cuestión. Si la mayoría de las cosas que salen ahí son información o errónea
o que tergiversada con algún propósito. Y hay muy poca información que sea realmente valiosa. Pero para eso uno tiene que tener... Mira, una vez, te voy a contar una anécdota un poco para ilustrar esto. Bien, súper. Una vez yo estaba con mi mujer, ella entró al supermercado, yo me quedé en la puerta. Porque en general no me funciona comprar con ella, porque todo lo que yo le digo que compremos me dice que no. Y si yo le trato de llevar la contraria, ya sé que lo voy a hacer mal. Así que yo me quedo afuera. Y estaban vendiendo una enciclopedia. Y como no tenía nada que hacer, tomé un tomo, eran, no sé, 4 tomos, algo así. Tomé un tomo y me puse a leer la enciclopedia. Y el tipo que estaba vendiendo la enciclopedia tenía más culebra que los políticos. No, mire, esta enciclopedia es fantástica, porque aquí, porque allá. No, gracias. Yo no quise polemizar con el tipo. Dije, no, mire, no, en realidad no necesito una enciclopedia de gracias. Y, no, pero... Y seguía, insistía. Él no tenía nadie más que cachimbear y yo era el único que estaba ahí. Que al final me toreó tanto que yo me tosté y le dije, mire, la verdad es que yo en la enciclopedia miré cuestiones de astronomía y la enciclopedia no me gustó. Y bueno, pero ¿y por qué? Bueno, le dije, porque yo soy astrónomo y lo que dice ahí de astronomía no está bien dicho, no me gusta. No, pero si usted es astrónomo, no mire lo de astronomía, porque usted no necesita mirar eso. Mire lo otro, otras cosas. Pero, bueno, es que yo sé astronomía. Entonces, con la astronomía puedo evaluar si el nivel de la enciclopedia es bueno o es malo. Y el tipo al final se quedó callado. Le dije, no, mire, si yo no quiero discutir con usted, pero yo le digo, lo que sale de astronomía es bastante anticuado y no es una bonita explicación. Pero él insistía en que yo tenía que mirar aquellas cosas donde yo era totalmente ignorante y donde no iba a poder juzgar la calidad. Claro. Bueno, si uno se mete en Internet, si uno pone COVID-19 en Internet, podía estar varios meses mirando cuestiones, desde unos que dicen que tomar agua fresca y cristalina te cura todo, el otro que lo quiere curar con cloro, el otro. Como uno no entiende, la única lógica es quedarse callado, no mirar nada porque uno se va a confundir y esperar que los especialistas hablen y seguir. Uno es una manada y en la manada el líder tiene que ser el que más sabe. Y si es coronavirus, será el líder que sabe más de coronavirus. Pero entonces los jóvenes, es muy importante que en este vertedero de información que es el Internet, sepan distinguir lo que es basura y lo que es útil. Y para eso necesitan saber pensar. Hay que desarrollarle el coco a los niños. No meterle información. La información está acá. Pero uno tiene que darle sentido a la información. Y eso uno se lo da en la medida que uno ha leído mucho, en que uno tiene una estantería mental para ir poniendo la información que uno va a elegir con pinza, aquella información que sí sirve. En astronomía, si yo me meto en un sitio de la NASA, sé que voy a encontrar una información fidedigna, o un sitio de la ESA, o de la ESO, el Observatorio Europeo Austral, o de Aura. Hay 20 sitios web de empresas grandes, de sitios muy serios. Si yo me pongo a escarbar en la Universidad de Harvard, no van a poner una cabeza de pescado. Pero uno tiene que aprender a distinguir la tontera de la realidad. Y la lectura juega un rol protagónico, fundamental. Incluso, bueno, mejor no hablo más. Háganme preguntas después, si no me preguntan nada. No, pero está bastante entretenido. De hecho, profesor, qué bueno que menciona la juventud en lo que usted habla, ya que según un estudio OCDE, solo el 2% de los chilenos entiende bien lo que lee. Y la juventud lee cada vez menos. Los libros extensos intimidan a la mayoría, y en esta cultura de inmediatez, centrar la atención en un texto por más de media hora podría considerarse quizás un talento del siglo XXI. Considerando lo antes mencionado, ¿de qué forma usted piensa que se podría fomentar el aprecio de la lectura en nuestro país? ¿Cómo incentivamos la lectura a los jóvenes? Mira, lo que yo haría, a lo mejor no es práctico lo que te voy a decir, pero por lo menos la idea. Yo creo que cuando una profesora le enseña a leer a los niños y están
en segundo, en tercero básico, yo le pondría a los niños delante de la mesa del profesor y le diría, mire, aquí hay 10 cuentos. Este cuento es de piratas, este cuento es de viajes espaciales, este cuento es de hadas, este cuento es de no sé qué, este es del ratón Mickey, este otro de no sé qué. Ustedes vengan acá adelante, elijan el cuento que más les guste. Lo que más les gustaría leer, elíjanlo acá, léanlo y en una semana más me cuentan qué entendieron del cuento. Y lo mismo la semana siguiente y la semana siguiente. Pero que un niño, si yo le doy, por ejemplo, a un niño de 12, 14 años, una novela enorme. Mira, yo leí hace muchos años, ya que apenas me acuerdo, un recuerdo medio difuso, 100 años de soledad de García Márquez, que es una novela preciosa. Claro, yo la leí cuando tenía yo 20, 20 y tantos años. Pero si a un niño en el colegio le hacen leer 100 años de soledad, de súbito, posiblemente entre los aurelianos y los esto y los otros no va a entender ni medio. Güey. Es decir, a mí qué me importa esta tontera, porque no está preparado para. Hay que prepararlo dándole cuentos de 5 páginas. Yo me río, porque una vez lo discutí con un amigo, muy amigo mío, que yo le decía, para mí, no me toquen a Corín Tellado. Corín Tellado fue mi maestra. En Parral, Corín Tellado, para los que no la conocen, era una escritora española que escribía unas novelitas rosas, unas novelas románticas, pero que eran unas novelitas en un formato como de este porte, un formato chiquitito, y que eran 80 páginas. Y el cuento era siempre el mismo, una niña que medio pinchaba con un joven alto y de ojos glaucos, que todavía no cacho lo que son los ojos glaucos, pero siempre la Corín Tellado hablaba de hombres de ojos glaucos y niñas que tenían no sé qué, no sé cuánto. Y esas novelitas, que costaban como, no sé, 500 pesos, las comprábamos en Parral con mi hermana. Ella las leía rápidamente, pues me las pasaba a mí, yo las leía rápidamente. Después las íbamos a cambiar por otra, porque cambiaban esas novelas, y por 100 pesos tú dejabas la tuya y te daban otra. Y había otro señor que se llamaba M.L. Estefanía, que escribía de cowboy. También era el mismo formato, chiquitito, y eran historias que era un joven, un niño, que buscaba a un amigo de su papá para que le enseñara a pelear, a disparar, porque a su papá lo había matado, no sé, uno que era tuerto, que era cojo, y lo había matado por la espalda, y él quería vengarse la muerte de su padre, hasta que al final en la novela se encontraba con el maldito, y en un duelo final lo mataba. Y la otra novela era la misma historia, pero en vez de ser tuerto era cojo, en vez de ser cojo era manco, pero en Parral, que estábamos aburridos, yo leía las novelas de la Corín Tellado y leía las novelas de M.L. Estefanía, y debo haber leído 20 o 30 de cada uno. Y bueno, fui agarrando, es como pedalear en una bicicleta. Cuando uno da primero una vuelta a la manzana y se cae 3 veces, y después da otra vuelta y otra vuelta, ya cuando uno puede caminar kilómetros y no se cae más, uno puede decir, ya, yo ahora sé andar en bicicleta. Lo mismo, Increíble, profesor, lo que usted la comenta. lectura, Porque... tú no podís partir leyendo La montaña mágica de Tomás Mann o Ah, leyendo qué un buen libro ejemplo. de James Joyce. No, Yo la estoy porque leyendo ahora matáis y me la cuesta. posibilidad. Matías estaba hace poco intentando leer La montaña mágica Sí, de Tomás Mann. llevo Bueno, harto tiempo leyéndola. Voy de a poco, es Pero que como que uno lee 5 páginas y empieza a pensar, y me he dado mi tiempo. ese ya. es un tema súper interesante porque después de todo lo que usted mencionaba, profesor, es que si fuera por usted, usted permitiría que a los niños en los primeros años de educación básica tuvieran la oportunidad de elegir los cuentos. Claro que a veces lo tienen, pero la oferta muchas veces es bastante precaria. Yo lo digo con la experiencia que tengo de tener un hermano pequeñito, Matías también tiene un hermano pequeñito, y a veces pareciera en tercero o cuarto básico que hagan leer la Ilíada o la Odisea, aunque sea en edición para niños, realmente no motiva mucho. O sea, en general la lectura de los clásicos a veces se impone. Yo como estudiante de historia entiendo perfectamente lo complicado que es acercarse a la información de siglos pasados, donde uno no tiene prácticamente nada en común con la persona que escribió el libro o con la temática. Sin embargo,
pareciera de que eso no se toma en cuenta y de que las cosas se tienen que leer porque se tienen que leer nomás, porque es necesario leer los libros y punto. No pareciera que haya una reflexión más allá respecto de por qué la lectura, como lo estamos conversando ahora, es una facultad intrínseca a la reflexión y al desarrollo cognitivo en su más alta expresión. Lo vemos incluso ya después de pasar la niñez, en la juventud, ya los jóvenes universitarios muchas veces se quejan de que no pueden leer más de cierta cantidad de páginas de libros porque creen que es exceso de carga académica, etcétera. Yo lo veo por lo menos en mi carrera. Usted, veo, profesor, que usted está por la línea de, no, hay que leer lo más posible y nadie, o sea, tratar de no quejarse mucho por la cantidad de páginas. ¿Lo entiendo más o menos bien? No, pero yo creo que sí, más o menos bien. Pero lo que yo voy es que si tú quieres fomentar el hábito de la lectura, mira, mis hijos cuando eran chiquititos, mis dos hijos menores, en el colegio donde estaban, los mandaban a leer unas cuestiones de una colección de libros infantiles que se llama la colección de libros de vapor, la colección Sí, claro. Sí. Hasta nosotros alcanzamos a leer eso, creo, ¿cierto, Mati? Claro. Sí. Entonces había uno, por ejemplo, que yo todavía lo recuerdo, porque yo se lo leía a mi hija, Los habitantes del llano lejano, que eran como 20 páginas. Entonces era en el llano lejano, había un perro, que era el perro gamberro y el oso patoso, y todos los animalitos tenían un sobrenombre y ocurrían cosas. Claro, llegaba mi hija, ay, tengo que leer para la próxima semana Los habitantes del llano lejano. Mi mujer partía aquí a la Pumanque y le compraba el libro, y después muchas veces a ese libro yo se lo leí y mi hija era como bien disipada, pero tenía una memoria extraordinaria. Entonces yo la retaba, decía, te estoy leyendo y no estás escuchando nada. No, pero a ver, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el otro? Y tenía las antenas paradas. Ahora, eso eran libros relativamente chicos. Mm. En ese nivel, un cabro que lee un libro, después le hicieron leer unos libros que yo los leía, había un libro de El perfume, que era una cuestión que ya me sonaba asqueroso desde la descripción que me hicieron. Jamás leí yo el libro que se llama El perfume, y aparentemente a muchos niños se lo daban a leer, no sé, una historia medio terrible. Pero con libros muy pequeñitos, uno le tiene que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 25 libros que tengan ojalá 10 páginas, cuentos muy chiquititos. Que el niño lea el cuento y diga, ah, mira qué choro, pasó tal cosa. Cuentos pequeños. A los niños, mira, yo a mi hija, que esta terminó siendo abogado y es una ávida lectora, cuando estaba chiquitita, ella debe haber tenido 3, 4 años, yo en un viaje, creo que fue a Buenos Aires, le traje un libro que eran 365 cuentos. El libro tenía como 400 páginas y cada página era un cuento. Entonces la idea era que uno le leyera al niño una página, un cuento al día, y tenía para un año entero estarle leyendo cuentos sin repetir ninguno. Bueno, le leímos de eso, el libro terminó todo desguayangado porque ella los miraba, porque tenía ilustraciones. Pero entonces, si uno le va dando en la dosis justa, a un niño de 2 años no le podéis invitar a que se coma una parrillada, pues va a terminar en el hospital, ¿no? Pero a lo mejor podía una salchicha chica dársela para que la pruebe, y después otra más, y después una salchicha más grande, e ir haciendo un proceso paulatino. Pero sobre todo, que el niño entienda que no hay que aprender a leer y habituarse en el hábito de la lectura porque es bueno, porque los buenos lo hacen y los malos no lo hacen. No es una cuestión de crimen y castigo, Claro, sí sino pareciera que es hoy. demostrarle que si él se interesa. Mira, mi hijo aprendió inglés porque se entusiasmó con juegos de video. Y yo, que viajaba bastante a Estados Unidos, entonces me pedía que le comprara un nuevo juego. Y yo me ponía a mirar y le traía el Final Fantasy número 9. Y había Genial, una buen juego. revista de 200 páginas del Final Fantasy número no sé cuánto. Y se la compraba y se la pasaba. Pero este gallo no le pegaba nada al inglés. Pero tenía interés de ver alguna dato para poder entrar en el juego mejor. Entonces primero me llamaba a mí, oye, ¿qué quiere decir esto? Yo le decía.
Después agarraba un diccionario y de a poco, hasta que al final, bueno, hoy día sabe hablar mejor inglés que yo. Pero la necesidad de que el inglés era fundamental para él porque quería, no era, oye, aprende inglés porque más adelante en la vida. No, yo lo metí en una situación en la cual el inglés le resultaba capital para lo que él quería. Lo que él quería era jugar en el computador. Ahora Tenía debe una jugar Play. re bien. Y entonces no era una cuestión académica, pero resulta que por jugar en la PlayStation, el tipo terminó aprendiendo inglés. Bueno, y después también lo perfeccionó por otros ámbitos. Pero yo creo que la lectura es cuestión de darle a probar a los niños. A una niña a lo mejor no le gusta tanto una historia de piratas como a lo mejor le interesa un viaje a Marte, una novela de ciencia ficción, un cuento de ciencia ficción. Hay cuentos de todos los sabores. Entonces, que el niño elija y irle fomentando desde el gusto. Porque una vez que uno sabe leer y que una vez que uno leyó ya, no sé, cuando ya el kilometraje vaya en 100 o 200 libros leídos, de ahí para adelante, lo que caiga en tus manos, si te da la gana de leerlo, lo vas a leer. Al comienzo hay que tratar de que uno le ponga de aquellos con gusto a la cosa que ellos más los emociona, para que se vayan habituando a... Esto es como las medicinas para niños que le ponen una saborización para que el niño no la rechace. Bueno, habría que ponerle lo mismo para que el niño vaya metiéndose, pero que dejemos lo que ellos elijan, por dónde quieren entrarle a la lectura. Profesor, ya que estamos conversando sobre las maneras de incentivar la lectura, la manera de mejorar, de explotar la curiosidad, queremos preguntarle un poquito sobre su experiencia personal, sobre cómo a usted le gusta leer. ¿Cómo repiensa usted la lectura a la luz de las nuevas tecnologías y de las exigencias del presente? ¿Cómo lee usted, profesor? ¿Prefiere los libros físicos? ¿Tiene usted un Kindle o un e-reader, estos que son libros electrónicos? ¿Lee papers en notebooks? ¿Cuál es su opinión más o menos en torno a la gran cantidad de formatos de lectura que hay disponible hoy en día? Mira, yo he estado tantos años, los últimos 30 años he estado como estoy ahora, frente a mi computador. Entonces, para mí leer en el computador es como seguir trabajando. Es como, Claro. el computador está en mi escritorio. Entonces, leer una novela, ahora por ejemplo tengo una novela así de gorda, que es tan gruesa que me presenta una dificultad mecánica, la tengo en mi dormitorio, que se llama el último libro de Ruiz Zafón, de la trilogía, en realidad son 4 libros, del Cementerio de los Libros Olvidados, de La Sombra del Viento. Este es El Laberinto de los Espíritus. Bueno, para leer una novela, a mí yo la necesito leer en papel. Necesito tenerla en la mano y para mí es muy importante. Yo puedo leer un paper en el computador perfectamente, o cuando me llega alguna información, salió en una revista tal cosa, yo lo abro acá, tengo aquí al lado, tengo un computador que estoy frente a él, pero al lado tengo una pantalla el triple más grande que el tamaño del computador, y ahí puedo poner 2 páginas una al lado de la otra, leo, comparo, cuando escribo, tecleo, después lo voy mirando acá. Pero incluso cuando escribo algo, yo lo escribo en el teclado, lo puedo mirar ahí, pero después lo tiro a imprimir. Cuando ya le saqué la falta de ortografía, lo tiro a imprimir y tengo cualquier cantidad de plumas, de lapicera con tinta. Ah, qué bonito. Tengo una que me gusta mucho, que es una lapicera con tinta verde, que la debo tener por aquí. Se ha perdido el hábito de escribir a mano, ¿eh? Cada vez se pierde más el hábito de escribir con lápiz. Mira, ahí tengo, voy a empezar a sacar algunas de las lapiceras que tengo. Entonces tengo una con tinta verde, que no sé dónde quedó, y imprimo en papel, y cuando yo leo en papel, veo mucho más claramente los errores o el ripio en la escritura.
Cuando yo lo veo escrito en el papel, en la pantalla, como que la pantalla aguanta todo, y uno le pone, qué sé yo, que corrija, falta de ortografía y te las corrige. Pero cuando yo la leo en el papel, ahí la rayo con verde, o también tengo aquí a la mano un lápiz rojo. Con este lápiz rojo voy rayando, y ya cuando tengo el texto rayado, ahí meto las correcciones al computador y ahí me queda todo impecable. Entonces yo, por una cuestión que, bueno, toda mi vida he estado leyendo en papel, tengo, como te digo, el otro día me hicieron una entrevista, tengo como 25 lapiceras con tinta de todos colores, tinta negra, tinta azul negra, tinta verde, tinta calipso, tinta café, tinta lila. Tengo tinta de todos los colores y lapiceras para todas las tintas. Y me encanta escribir a mano, me encanta. Pero ya, bueno, eso está... Bueno, también tengo lápices de pasta. Tengo aquí un lápiz de pasta, porque hay muchas cuestiones en que para firmar y eso, la tinta queda rara. Entonces ando siempre en mi camisa con lápices de pasta y con lapicera. Pero no, a mí me gusta leer en papel. Mi hijo tiene un Kindle y él lee en el Kindle. Pero, bueno, la otra vez viajó, hizo un viaje, estuvo como un mes por ahí chacoteando y bajó de Amazon como 4 o 5 libros y en el Kindle le cabía todo. Entonces el Kindle, que no es nada, que es chiquitito, y él leyó no sé cuánto en estadías en aeropuertos. Es decir, es muy cómodo. Si yo quiero viajar, por ejemplo, este del laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón, que es un libro de como 700, 800 páginas, es un cacho, lo lleváis en la maleta y ya se te ocupó la mitad de la maleta. Pero si uno está en la casa, el libro, la materialidad del libro es muy, muy rica. Yo hace poco leí un libro que es sobre la historia de Magallanes, cómo Magallanes hace 500 años encontró la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Un libro de 500 páginas, me lo debo haber leído en 4 días, porque me metí en la historia y ya no me salía nunca más de la historia. La historia estaba en las páginas del papel del libro. En cambio, con el Kindle yo encuentro que hay una mayor distancia. Alguien decía, los gringos que hacen toda clase de experimentos, que si uno a los alumnos, si uno le pasa una cuestión escrita en papel y los alumnos la leen en papel, y a otro grupo uno le pasa lo mismo pero en el computador y lo leen, la retención es bastante mayor si uno lo leyó en papel que si uno lo leyó en la pantalla. Interesante. De hecho, así que bueno, no sé si será cierto, pero me gusta creerlo. Y por otro lado, fíjate, hace 10 años o más, muchos de estos futurólogos decían, no, los libros tienen los días contados, ya los libros en papel no van a existir más. Los libros en papel siguen siendo la alternativa preferida de los lectores. Tal vez porque los lectores somos bastante antiguos, para no decir viejos. no, A pero lo mejor profesor, la nueva generación... nosotros con Gonzalo usamos Kindle, pero la verdad preferimos mucho más el hecho de leer en papel. Creemos que hay una gran diferencia entre leer algo físico que solamente verlo desde ya sea el notebook o del Kindle. Básicamente lo hacemos cuando no tenemos la oportunidad quizás de comprar el libro o cosas por el estilo, pero generalmente compramos los libros. Yo encuentro que, fíjate, es una tontera lo que te voy a decir, pero si yo leo en papel, estaba leyendo este libro, que es un libro sobre la Caroline Herschel. Aquí salen cosas y la historia que estoy leyendo, yo la encuentro que está impresa en el papel. Yo la historia la siento materializada en el papel. Este libro tiene especial porque tiene páginas muy gruesas, no sé si es un papel reciclado o qué, porque es un libro que es relativamente gordo, pero tiene 200 páginas, pero es mucho más grueso de lo habitual. Pero la historia está impresa en el papel. En cambio, en un Kindle, la historia la estáis desplegando ahí, pero no está ahí. Porque podéis poner el Quijote de la Mancha o podéis poner, no sé, el Kama Sutra, y en el Kindle le da lo mismo. El Kindle no es la historia. En cambio, el libro es la historia. Y el libro tiene una materialidad que uno lo toca. Como que la historia la dejaron impresa
físicamente ahí, como que el espíritu de la historia está metido dentro del libro. Estoy poniendo medio esotérico ya con esto, pero yo encuentro que es muy fuerte el libro, a mí me encanta, a mí me encanta. Profesor, queremos leer un poco de los comentarios que nos están haciendo. Dicen, gran inspiración, profesor, buenas reflexiones. Saludos al team de Matchbook. Textos con... A ver, aquí, ¿qué dice? Grande Corín Tellado. Yo no le daría el de premio hecho, Nobel a tenemos... Corín Tellado, pero fíjate que creo que vendió 82 millones de copias. Entonces, claro, uno puede decir rápidamente, no, si una mujer que escribía puras tonteras. Pero si ella escribió 82 millones... Mira, nosotros tenemos una novelista chilena que esta discusión con la Corín Tellado surgió con un amigo mío que es un purista, que de James Joyce para arriba y de Marcel Proust para arriba, el resto es basura. Y según él, lo que escribe Isabel Allende es pura basura. Pero Isabel Allende ha vendido 30 millones de copias de libros. Y yo le decía, mira, para mí, hasta la Corín Tellado, yo he leído varios libros de Isabel Allende, tiene muy buena pluma. Yo leí esta Isabel del alma, ¿cómo se llama? Del alma mía. Isabel del alma mía, sí, Isabel del alma mía. Y bueno, me pareció que estoy tratando de recordarme de otro libro que también leí de ella. Ella escribe bastante bien, tiene buena pluma. Inés del alma mía. Inés, sí. Inés. Sí, eso de Isabel me quedó. Inés del alma, sí, Inés de Suárez, no está dando ubicadito. Inés del alma mía. Pero escribe bien, se lee con mucha facilidad. Y yo creo que eso, mira, he estado leyendo un libro, mi hermana es experta en literatura, y el otro día le pregunté, le dije, pero este libro, ¿realmente este gallo es un gran escritor? Me dijo, ¿cómo que un gran escritor? Ese tipo le dieron el premio Nobel. Un libro que se llama Juan Cristóbal. Son 2 tomos de este calado, de como 800 páginas, y el libro, entonces, Juan Cristóbal salió de su casa y ese día, cuando iba llegando a la esquina, miró el cerezo que estaba allá y vio que las cerezas estaban un poquito más bajas. Y después, oye, y 5 páginas después, Juan Cristóbal llegó media cuadra más adelante. Es un tipo que, pero no escatima en describir, pero hasta la consumación, hasta que te dan náuseas, todo lo que está viendo Juan Cristóbal. Y mira, son 2 tomos, yo he leído la mitad del primer tomo, pero lo único que hago es echar garabatos, lo dejé un poco para desintoxicarme, pero la verdad es que el libro es insoportablemente lento. Dicen que es muy bueno, y que le dieron el premio Nobel de literatura, un escritor francés de comienzo de siglo, por esa novela y otras más. Pero bueno. Profesor, yo creo que se nos está acabando el tiempo ya y sí, yo tengo que contestar. Antes de pasar a las preguntas del público, no sé si tiene que contestar la llamada. Perdón, dame 30 segundos porque tengo que responder esta llamada que me estaban haciendo porque tengo que apagar un incendio. Ustedes rellenen entre medio, por favor. Sí, mira, tal vez podemos mutearle el micrófono al profesor, ya que la llamada es importante, y damos un poquito el pase para leer un poco de los comentarios que se han hecho en Facebook. Por aquí nos comentaban de que nadie, o sea, Daniel nos comentaba de que él prefiere también leer en libro físico. Parece que en general hay una unanimidad respecto a que todos prefieren tener el libro, pero como hemos conversado muchas veces en la comunidad, definitivamente que la tecnología sirve para democratizar el acceso, y eso le da el valor intrínseco a poder acceder al conocimiento de esta manera. Entonces, sí, el libro es como el lujito, ¿no? ¿Qué opinas, Mati? Sí, yo creo que es como la analogía de lo que estamos viviendo hoy en día, que es como que hablamos con nuestros amigos por videollamada, quizás tenemos nuestras clases vía online, pero es muy distinto cuando compartimos con ellos, cuando estamos realmente ahí, cuando podemos tocar, sentir y ver las cosas. Entonces, creo que a eso apelaba el profe, y es lo que apelamos nosotros también cuando decimos que generalmente compramos libros porque los apreciamos más de esa manera. ¿Tenemos algunos comentarios más en el Facebook? Mira, aparece aquí la misma anécdota que le ocurrió al profesor a Blas Ahumada le pasó con Martín Rivas. ¿Será que acaso un libro
extremadamente descriptivo. En general hay algunos que lo ven como una virtud, hay otras personas que lo ven como algo insoportable. Ya escuchamos al profesor que parece que los libros demasiado descriptivos son un tedio para él. Así que ya sabemos qué libros no regalarle, de que algún día un anónimo fan le quiere enviar un libro, no le envíen Martín Rivas, no le envíen tal vez La Montaña Mágica, porque son libros mamotretos que probablemente el profesor no se las va a sufrir. O cuéntanos un poquito de qué estáis leyendo tú actualmente, vos, Gonzalo. Bueno, vamos a ver si es que el profesor termina pronto, porque yo podría estar aquí hablando. Por Pero eso mismo, actualmente me encuentro leyendo precisamente uno de los libros más descriptivos que se pudieron haber escrito en la historia de la literatura hispanoamericana, que es La historia general del Perú, del Inca Garcilaso de la Vega. Es el libro del cual estoy escribiendo mi investigación de tesis, y es un libro, obviamente, por ser un libro de historia escrito en el siglo XVI, es un libro extremadamente descriptivo que trata la historia de la llegada de los españoles al Perú, la conquista del Imperio Inca y luego el proceso de guerras civiles que enfrentan a Pizarros y Almagro, entre ellos, y luego contra la corona. Es un libro de unas 1000 páginas más o menos, pero que es muy interesante porque es la primera crónica de Indias, digamos, la primera historia americana escrita por un americano. Y no cualquier americano, un mestizo hijo de conquistador español y de princesa inca, lo cual le entrega un valor historiográfico inconmensurable. Así que si a algunos les gusta leer las fuentes históricas y está interesado en conocer la historia de los incas y de la conquista del Perú, Historia General del Perú del Inca Garcilaso de la Vega es mi recomendación personal. Ahora estamos de vuelta. ¿Estamos de vuelta? Ahora Ya. sí. El relleno fue efectivo, profesor. Ya, sí, no, pero escuché el final de que el Inca Garcilaso de la Vega había que leerlo. Sí, sí, bien interesante. Excelente. Ahora sí volvemos a la séptima pregunta, que es la última que le tenemos. Profesor, antes de pasar, ahora bien a las preguntas del público, este será el último bloque. Sí, la comunidad nos ha mencionado que quiere saber cuáles son los libros que usted nos recomendaría esta cuarentena. ¿Cuáles serían, según su opinión, los libros obligatorios para todo lector? No, mira, yo ya te dije, libros obligatorios no hay. Cada cual somos Entre tan comillas. variados. Además, lo otro que yo lo digo, y lo digo en serio, y procuro ser consistente. Tenemos que aprender a ser tolerantes en todo sentido. Tenemos que aprender a que podemos ser amigos del vecino, a pesar de que el vecino piense un poco distinto de nosotros, que tenga otros gustos, y que el vecino sea un gran deportista y yo no soy deportista para nada, o que el vecino sea un gran asistente a la iglesia y yo no voy a la iglesia salvo a los funerales de algunos conocidos cercanos, etc. Y yo creo que en la lectura es lo mismo. Cada cual sabe por dónde le aprieta el zapato. Yo puedo decir las cosas que yo he leído últimamente. Uno de los libros más lindos que yo he leído, que te lo puedo mostrar para que quede bastante claro, que lo tengo aquí a mano en mi estantería, es este libro de Magallanes. Ahora, qué bonito. Este libro, este libro está en inglés, lo compré yo en Estados Unidos. No, estoy mintiendo, este libro lo compré en Temuco, no, todavía Temuco no es parte de Estados Unidos. Esto se llama Magallanes hasta los confines de la tierra, edición especial del 5º aniversario. La editorial es Ariel y el autor es Lawrence Berggren y narra, son 500 páginas, poco más tal vez, 500 páginas, 480. Narra el viaje de Hernando de Magallanes alrededor del globo terráqueo. Un libro lindo. Ese tipo de cosas a mí me emociona. Yo lo vi. Además, la carátula es muy bonita porque tiene un agujero. Tiene un agujero y está impreso en la solapa, en el fondo, está impreso una carabela, que cuando uno lo dobla bien queda la carabela metida es como un ojo de buey, estas ventanas que tienen los barcos. Ahora los barcos Magallanes no tenían ni ventanas. No. Es muy interesante. Estoy leyendo este último libro de Ruiz Zafón,
Yo esa historia la vengo siguiendo de hace como 15 años, que se llama, bueno, el título genérico es como la historia del cementerio de los libros olvidados, que como concepto me parece como bien bonito. La historia transcurre en Barcelona y se supone que en un lugar medio secreto, eso es todo un poquitito de ficción, existe un lugar que es el cementerio de los libros olvidados, y en ese cementerio es donde mueren los libros, y están pasillos y pasillos llenos de libros olvidados en el cementerio. Pero si uno tiene el privilegio de que alguien lo lleve, el personaje principal de La sombra del viento, el primer libro de Ruiz Zafón, el papá lo lleva allá, y cuando el niño llega, le pasan un libro. Entonces él rescata en el fondo un libro del cementerio de los libros olvidados, y al rescatar el libro, rescata la historia que está en el libro. Entonces se va desenvolviendo la historia del libro que rescata con la materialidad habitual. El papá, la mamá del niño había muerto, etcétera. Vivían los dos solos. Y entonces en Barcelona, yo conozco bien Barcelona porque mi madre y mi hermana viven allá. Entonces describe mucho toda la ciudad, y es un libro que se lee con bastante, bueno, dicen que a lo que valga, que Carlos Ruiz Zafón es el escritor español que más ha vendido libros después de Cervantes. El Quijote sigue siendo el libro número 1 de habla española, pero Ruiz Zafón, bueno, en Barcelona yo compré los 3 primeros, el último me lo compré o me lo regalaron acá en Santiago, pero iba en la edición 50 y tantos, y fue traducido al inglés, al francés, al alemán, que si a alguien le gustan las novelas históricas, ni novelas no son libracos como La montaña mágica o como los libros de James Joyce, no, estos son libros para seres humanos comunes y corrientes. Son Nos historias quedamos con muy su bien recomendación, contadas. profesor. Y bueno, yo por otro lado también por una desviación de mi profesión. El libro que también lo tengo ahí, pero no me va a parar más, es un libro muy bonito de un astronauta canadiense que se llama Chris Hadfield. Hadfield se escribe H-A-D, como de tener, el pasado del verbo tener en inglés, Hadfield, y el field es el campo, F-I-E-L-D, Hadfield. Chris Hadfield dice, historia de un astronauta para la vida en la Tierra, que yo pensé que era un libro de astronáutica, pero él habla de cómo se prepara un astronauta, cómo piensa un astronauta, cómo tiene que ensayar unas cuestiones que eran extraordinarias. Yo creo que en Chile yo lo haría lectura obligatoria. Yo digo que cada cual lea lo que quiera, pero este lo pondría de lectura obligatoria, en que dice, mire, cuando un astronauta lo preparan para hacer algo, primero están días, a lo mejor una semana, enseñándole la teoría de lo que tiene que hacer. Claro. O el esquema teórico. Y cuando rinde un examen y la teoría la tiene pero clarísima, lo tiene que ensayar por lo menos 50 veces. Dice que ensayar, por ejemplo, una maniobra, ellos tenían una piscina, si llegaba temprano se ponía una escafandra, un buzo, todo un traje, y se metía en la piscina, y en la piscina quedaba flotando, y ahí ensayaba la maniobra de apretar un tornillo, de girarlo con una llave, y se demoraba 3-4 horas. Cuando lo había hecho 50 veces, y las 50 veces lo había hecho en forma exitosa, decía, ahí y solo ahí yo puedo decir, yo sé hacer eso. Increíble, No es profesor. cuestión de que, Disculpe que lo interrumpa en honor al tiempo. Nos quedamos con estas recomendaciones. Le agradecemos ya te di ahí muchísimo. 2 o 3. Sí. Y antes de que terminemos, le tenemos que hacer justicia a nuestra comunidad que nos ayudó a construir esta entrevista. Nos dieron muchos aportes muy significativos y nos pidieron que por favor, esto nos vamos a salir radicalmente del tema que hemos estado conversando, pero nos dijeron, chiquillos, por favor, pregúntale al profesor Massa qué visión tiene del futuro, teniendo en consideración los avances tecnológicos que hemos visto en el último tiempo, como el posible viaje a Marte de SpaceX. Conteste usted en el tiempo que a usted le parezca conveniente. Mira, yo soy muy optimista del futuro de la humanidad. Yo creo que la Tierra pasa, bueno, con el coronavirus, para qué lo digo, pero
El planeta entero pasa por momentos críticos, tenemos un problema que tenemos que abordar, que es del cambio climático. El hombre está interviniendo, la atmósfera es enorme, pero tirar miles, millones de toneladas de anhídrido carbónico a la atmósfera, todas las horas y todos los días y todas las semanas y todos los meses, está haciendo un efecto acumulativo que está empezando a cambiar el clima. Y eso hemos construido nuestras ciudades en lugares que eran apropiados para el clima que había antes. Pero si ahora tenemos grandes maremotos, tenemos grandes inundaciones, tenemos aludes de todo, vamos a tener problemas. Entonces yo creo que el hombre tiene que saber corregir lo que ha hecho mal. Pero yo creo que el futuro es muy promisorio. El hombre va a ir a Marte, va a ser una colonia en Marte, vamos a poder viajar de un lado para el otro, más de aquí para allá que de allá para acá. Porque una vez que uno se acostumbra a vivir en Marte uno pesa el 40% de lo que pesa en la Tierra. Entonces, Ideal. cuando uno se acostumbra a pesar mucho menos, cuando llegue de vuelta a la Tierra, va a andar caminando con un bastón Los durante músculos no dan. muchos, los músculos se van a ver atrofiados, etc. Pero la idea de tener seres humanos en Marte, tal vez también va a haber alguna colonia en la Luna, pero como una estación de trabajo, más bien un laboratorio en la Luna. Cuando el hombre vaya y venga a la Luna y vaya y venga a Marte, yo creo que la civilización va a ser otra. En 100 años más va a ser muy entretenida la vida. No lo Qué vamos bueno a perder, escuchar una yo por lo opinión menos optimista. seguro. Sí, es la verdad, nosotros no. también tenemos Ahora, mira optimistas. lo que tenemos que hacer en Chile es, si queremos ser voyeristas, mirar cómo los demás hacen, o si nosotros queremos ser partícipes. Si queremos pedir un rol en esta obra, si la obra está allá adelante, están todos los actores en el escenario, a mí me encantaría que nosotros como país tuviéramos una obra, aunque nos den un papel chiquitito en la obra, pero que seamos parte de, no que estemos mirando lo que hacen estos, lo que hacen los otros, porque hasta aquí en 200 años no hemos dejado de ser mirones. Antes mirábamos a Francia, después miramos a Inglaterra, después miramos a Estados Unidos. Ahora los visionarios dicen que miremos a la China y que aprendamos a hacerle reverencia a los chinos. Yo creo que deberíamos tener algo acá en la cabeza como para ser nosotros mismos. Mira, yo recién, no, mejor ni lo digo, pero que mandé una felicitación a un colegio que tienen todos nombres tan, decir lo mínimo. Yo no quiero reivindicar a Lautaro o Galvarino, pero ¿por qué un colegio se llama, no sé, pues el Oxford College? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos al mall? ¿Y para qué el retail? ¿Y para qué las commodities? El castellano es el idioma que nosotros hablamos. Hablemos bien castellano, reivindiquemos hablar con frases enteras, completitas, comuniquémonos bien, porque fíjense que la lectura, y esto es peor de lo que suena, dice que el 2% de la gente en Chile entiende lo que lee. Claro. Entiende lo que lee bien. Pero el problema es que el 2% de la gente en Chile entiende lo que escucha. Porque si tú no entiendes no te preocupes, claro. Yo te lo leo y yo... Claro, claro. ¿Cómo estamos con la conexión? A mí se me quedó pegado el profesor. Mati, ¿a ti? Parece que sí. Creo que tenemos problemas técnicos. ¿Profesor, nos escucha usted? ¿O se salió de la reunión? Ahí ingresó de nuevo. Profesor, se nos había ido. Sí, se nos fue, se me fue, parece a mí, la conexión.
Sí, Ahora sí. lo escuchamos fuerte y claro. No sé si se escuchó eso de que alguien no quiere el virus, que no, a mí me dijeron que no, y los que salen a carretear, no, es que yo necesitaba salir a carretear. Oye, pero ¿qué parte no estás entendiendo? Si tú te contagias, lo más probable es que en tu familia contagies a alguien más. Y si tú en tu familia contagias a tu abuelita y tu abuelita se muere, vas a tener que ir al cementerio a enterrarla, y ella en el cementerio de repente se va a salir del cajón y decir, por culpa tuya, estoy aquí adentro del cajón. Y eso no lo puede entender un cabro joven. No lo puede entender. Eso es mucho peor que la lectura, porque no les hemos dado una educación. Muchos de los jóvenes alegan, queremos educación gratis. Mira, que sea gratis o sea pagada, Da lo yo mismo. creo que ese no es el punto. La Tiene que calidad. ser una educación de La calidad. calidad. De calidad. No sacamos nada. Un cabro de cuarto medio que estuvo en un colegio que no le enseñaron nada. Hay universidades de cota 1000 que no, consíguete una beca porque tú tienes derecho y nosotros te cobramos y te cobramos y te enseñamos y te damos un cartón. Pero ¿de qué vale un cartón si no sabes ni leer, ni escribir, ni hacer nada? Un cabro que quiere estudiar periodismo, si no sabe escribir ni siquiera los garabatos en el baño, pues hasta los garabatos los escribe con falta de ortografía, ¿cómo va a estudiar periodismo? Si un cabro que no aprendió en la educación básica y en la educación media, no podemos corregir lo que no sabe de 12 años de educación. Tenemos que poner el énfasis en la educación básica. Ahí tenemos que educarlos a todos al máximo nivel y que los cabros ahí aprendan a razonar y aprendan a entender. Y después en la educación media le completamos un poco la cosa. Profesor, sabemos Ya. que no, usted no tiene todo el tiempo del mundo, así que queríamos dar pie a la última pregunta del público. La última, ya. La última, no sé si usted podría contestarnos, es... al tiro se la hago. ¿Cómo cree que las ciencias pueden afrontar el corte de presupuestos estatales? ¿Qué se vería más fuertemente con el COVID? ¿Cree que el financiamiento particular es una buena salida? Básicamente dice que se cortó el presupuesto y en ese sentido, ¿cree que el financiamiento particular es una buena salida? Mira, yo creo el financiar la ciencia y la tecnología en Chile es un asunto que concierne a todos los chilenos. Desde Bisbiri hasta Tierra del Fuego, a todos nos interesa, a todos nos conviene financiar mucho más, 10 veces más, 5 veces más, por lo menos el doble la ciencia y la tecnología. No me parece que sea una preocupación para los privados. Tenemos que buscar el dinero recortando otros gastos. Israel invierte el 4,2% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Finlandia invierte el 4%. Había un ministro de Hacienda que era obsesivo comparándonos con Finlandia, pero nosotros invertimos el 0,38% del PIB en ciencia y tecnología. Finlandia invierte el 4%, invierte 10 veces más que nosotros. Tenemos todos los ciudadanos que exigirle a los políticos que para que este país tenga una posibilidad de desarrollarse, aumentar en un 25-30% anual la inversión en ciencia y tecnología, y así en unos 10 años más vamos a estar invirtiendo en ciencia y tecnología una cantidad adecuada. ¿Por qué Israel tiene 2 vacunas contra el COVID-19? Porque Israel es uno de los países que más invierte en proporción a su PIB. Entonces, yo creo que hay que invertir más en ciencias biológicas, hay que invertir más en ciencias del mar. Tenemos 5.000 kilómetros de mar y invertimos así 2 chauchas. Pero el mar, bueno, claro, si el mar es de 7 familias no invertamos nada, pero si el mar es de todos los chilenos, yo creo que es un asunto de Chile. Chile declara que 200 millas marinas son su territorio patrimonial. Eso es el doble más ancho que Chile entero. Entonces, las 2/3 de Chile están inundados por el mar.
¿Y cuánto invertimos en el mar? ¿Cuánto estamos estudiando el mar? ¿Cuánto sabemos del mar? Poquitito. Entonces, tenemos que invertir más en física, en química, en astronomía, en geofísica. Tenemos que tener los mejores laboratorios de geofísica del planeta Tierra. El otro día que en México hicieron una cuestión que les avisaron con unos segundos de antelación que iba a llegar un temblor bastante fuerte. Aquí, ¡ay! ¿Y quién hizo eso? ¿Y por qué no se pone en Chile? Bueno, pero ¿por qué no invertimos en Chile para que seamos nosotros los que le estemos diciendo al mundo cómo detectar en forma temprana un terremoto que viene? Porque si uno tiene sensores en, no sé, pues en La Serena, por decirte algo, se va a demorar varios segundos, no sé exactamente, pero se demora a lo mejor 20, 30 segundos las ondas sísmicas en llegar acá a Santiago. Entonces, si tenemos un sensor allá que avisa, cabrito, hay un terremoto, pero tenemos que estarlo pensando y trabajando nosotros. Entonces, yo no quiero que las empresas están para ganar plata, que sigan ganando plata, pero el Estado está para desarrollar el país. El país no lo va a desarrollar el mercado. El mercado sirve para que las empresas funcionen exitosamente y es una maravilla. Pero desarrollar el país es un problema de todos los chilenos y es un problema que lo tiene que abordar el Estado. Es un problema de Estado, no es un problema de mercado. Profesor, hemos tenido una muy entretenida conversación, tanto nosotros como la gente que nos ha estado escuchando está muy agradecida de que usted de verdad se dé el tiempo de conversar distintos temas con la gente. Siempre tuvo buena disposición también con nosotros, entonces ya ahora estamos concluyendo esta sesión. Y nada, básicamente agradecerle a usted, agradecerle a David Azócar, al equipo de Matchbook, a la comunidad y a todos los que estuvieron presentes en este momento. Sí, oye, Y... perdón, antes de que me despida. No, termina. No, iba solamente a decir que a opinión personal, yo que he leído el libro, también quería recomendar que le echaran un vistazo al último libro del profesor. Es un muy buen libro, el cual me hizo recordar como cuando era pequeño y me asombraba de los misterios del universo. Sí, yo, para que David Azócar no me rete, quiero también decir que David Azócar, que es el periodista que trabaja en el Observatorio Astronómico Nacional y en el CATA, que es el Centro de Astrofísica y Tecnología Afines, siempre me pide que yo recuerde a todos los participantes en estas reuniones que nosotros estamos dando cursos virtuales y ahora creo que parte un curso sobre planetas. Y esos cursos, si uno se inscribe, la página web es del CATA, C-A-T-A, CATA, como de Catalina, abreviado cata.cl, ahí pueden ver los cursos que se están dictando. Porque si algunos jóvenes, algunos niños, niñas, las mujeres necesitamos científicas, necesitamos chiquillas que se entusiasmen con la astronomía, a lo mejor ahí tienen una oportunidad. Son cursos que se hacen como de 7 a 8 y media, o de 7 y media a 9 de la noche, así que si tienen actividades durante el día, igual pueden participar en alguno de estos cursos vespertinos. Perfecto, así profesor. Que bueno, entonces, lo felicito además, cata.cl. Lo felicito a ustedes por difundir la cultura y el gusto por la lectura. Yo creo que el gusto por la lectura es la primera gran batalla. Si ganamos esa batalla, todo el resto, mira, hay países, creo que Canadá, una vez leí por ahí, leen 17 libros per cápita al año. En Chile leemos 2 libros per cápita al año. Pero son 2 libros per cápita en el cual la mitad de la población no lee ni uno y unos poquititos leen varios. Pero el promedio en Chile de lectura son 2 libros per cápita al año. En cambio, en Canadá son 17. En los países nórdicos también son arriba de 10 libros. En España mismo, creo que el nivel de lectura es como 9 libros per cápita al año. Entonces necesitamos, pero por políticas erradas, por ejemplo, cuando empezaron a regalar libros, no sacamos nada con regalarle el libro. Yo no tengo para qué regalarle una bicicleta a una persona que tiene 40 años y no ha andado nunca en bicicleta, porque lo más probable es que va a dejar la bicicleta botada. Tampoco les puedo regalar libros si nunca ha leído. Los libros del maletín literario terminaron todos en las ferias libres. Porque la gente, ¿para qué me regalaron esta porquería de Fanny? A los niños tenemos que enseñarles el gusto de la lectura, el enamoramiento por la lectura, y de ahí
Ojalá en Chile tuvieran, si yo fuera un mecenas, si yo fuera un millonario excéntrico, yo me preocuparía de poner bibliotecas públicas a lo largo del país, en todas partes, donde los jóvenes, los niños y los no tan niños y los mayores puedan ir a la biblioteca. En La Serena hay una biblioteca pública preciosa que le pusieron Gabriela Mistral, a todo se llama ya Gabriela Mistral, que es un edificio grande, tiene, claro, está como en Salzburgo, todo se llama Mozart, la Plaza Mozart, la Avenida Mozart, el Teatro Mozart. Wolfgang Amadeus se comió Salzburgo, La Serena se la comió la Gabriela Mistral, pero es una biblioteca muy linda, que en el cuarto piso tenía una sala de lectura que tenían el diario. Me decían, aquí vienen los adultos mayores, como podría ir yo el día de mañana, y se sientan y se ponen a hojear el diario, hay una maquinita de café, uno saca un café y se queda ahí 2-3 horas tranquilo, mientras en la casa pasan otras cosas que uno, muchas veces los adultos mayores estorbamos en la casa durante varias horas, se van a pasar las horas a la biblioteca. Es una linda biblioteca, que esté calefaccionadita en el invierno, que esté fresquita en el verano, es una maravilla para que uno disfrute. Pero para disfrutar, uno tiene que haber sido introducido en este bichito del gusto por la lectura. Así que los felicito realmente de que ustedes hagan estas campañas y promuevan la lectura. De nada. Chao, Muchas muchachos. gracias entonces, profesor. Hemos disfrutado de su sabiduría y de sus reflexiones, así que le agradecemos muchísimo su tiempo y le agradecemos a todas las personas que escucharon, a todas las personas que difundieron esta conversación. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de conversaciones de Matchbook. Ojalá las próximas en formato también de podcast. Este ha sido nuestro episodio 0, nuestro episodio piloto, digamos. Wow. Así que viendo los resultados, vamos a seguir con este proyecto que nos tiene bien entusiasmados a todos y todas. Así que muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima. Chao a todos los que nos escucharon. Un abrazo. Muchas gracias, profesor. Chao a ustedes.